Buenas tardes, hermanos, y bienvenido a nuestro culto de alabanza y adoración a Dios. Y vamos a leer un salmo que me encanta y en este tiempo te infunde mucho aliento y mucha tranquilidad. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, por poder unirnos los hermanos, aunque no en presencia, Señor, pero sí en espíritu, para poder alabarte, Señor, para poder regocijarnos unos con otros, Señor, sabiendo que tú diriges nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, y danos paz y tranquilidad en este tiempo tan angustioso, Padre. Por amor de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Y ahora, siguiendo con este culto, vamos a tener un tiempo de alabanza. Y me gustaría que, como hacemos en casa nosotros, que cuando se pongan, y ahora que nos ponen las letras, podamos unirnos en una sola voz, la voz de su pueblo. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Buenas tardes, hermanos. Nosotros también queremos saludaros a todos. Un abrazo y muchas bendiciones de nuestra parte. Sí, quería leer de Santiago 5, 10 y 11, que nos habla sobre lo que sufrieron en el Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mucho ánimo a lo que lo esté pasando mal y pronto saldremos y a ver si nos vemos pronto. Saludos. Abrazo. Buenas tardes, hermanos. Esperemos que estéis todos bien y estamos deseando veros pronto. Cuidaos mucho y os echamos mucho de menos. Bendiciones y felicidades. Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Muy bienvenidos a nuestro culto dominical virtual, entendiendo que estamos juntos, pero juntos en el mismo espíritu, lo cual quiere decir que estamos unidos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde, en un salmo que se nos ha leído, el Salmo 11, un Salmo 11 que tiene para mí una conexión con Hebreos en el capítulo 12, versículos 25 al 29. Esta primera parte, por decirlo de alguna manera, nos hablaría de que en todo tiempo el Señor es nuestro refugio y en Él podemos confiar. Hemos leído, en el Señor he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte como un ave? Porque los malos tienden el arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres y Él prueba al justo. Y todo lo demás que se nos dice en este Salmo 11 que nos ha sido leído. Si esta primera parte nos hablaría de que en todo tiempo en el Señor podemos confiar, en Hebreos, en el capítulo 12, versículos 25 al 29, dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, el Salmo 11 nos habla de un tiempo difícil, de crisis en la vida personal de David y también de difíciles tiempos para el reino. El Salmo 11 y el texto de Hebreos son pertinentes para este tiempo, porque, mis queridos hermanos, esta crisis en la que se nos ha confinado durante este tiempo, y no solamente físicamente, sino a nivel estructural, porque no es coyuntural, quizá, tal vez, yo pienso, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios, y deberíamos entenderlo así, es porque los fundamentos son inestables. Ya son débiles de por sí. La crisis que tuvimos en el 2008, que no fue como esta, fue coyuntural, aunque tocó muchas estructuras a nivel económico, pero sin embargo pudimos salir adelante. Había como una estructura más o menos que nos ayudaba a sostenernos para poder proyectar un futuro con esperanza que costó, pero íbamos saliendo poco a poco.
Sin embargo, amados hermanos, por otra parte, minaban los fundamentos por causa de la corrupción, por causa del pecado, por causa de la inmoralidad, por causa de vivir una vida adaptada a estos tiempos que hacía que en un momento podía venirse todo abajo. La situación de David era desesperante. Nos dice la palabra de Dios que el enemigo lo acusaba. Dice que él escuchaba en su alma, en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos: escapa al monte, escapa, David, huye, huye. ¿Por qué tienes que vivir en esta situación? Acusación y temor invadían la vida de David, como también mucha gente vive en un temor desesperante ante la incertidumbre que también se nos avecina. Conspiración, saetas, dardos para dañar a traición los principios, los valores, el desamor, a los íntegros de corazón, para que nos desintegremos en nuestra moral, para que la soledad, el dolor, la incertidumbre, las fobias, la inseguridad, la decepción nos embarguen y nos hundan en la desesperación y en el desánimo. Por eso nuestra fe, como la fe de David, está siendo puesta a prueba para el creyente ante aquellas cosas que están por venir, que son inciertas, que nos son desconocidas, pero que tenemos que enfrentarlas a medida que estas fases se van proyectando hacia un desconfinamiento total y hasta que volvamos a una nueva normalidad, a un nuevo orden, que no sabemos cómo será, pero que desde luego nunca será de la misma manera en que lo hemos vivido. Y se nos quiere forzar a abandonar, a huir hacia adelante, a escapar, a desanimarnos, a preguntarnos, como mucha gente en mucho tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Lo que escucho de vosotros, mis amados hermanos, cuando hablamos, o por el WhatsApp, o por videollamada, o por teléfono, y en esa retroalimentación es que permanecéis firmes, que la Iglesia sigue adelante, que confiamos en el Señor. Y esto nos alienta los unos a los otros. Esto, amados hermanos, es una palabra de ánimo, sobre todo los mayores, los que tenéis enfermedades crónicas, los que estáis ahí diciendo, bueno, tengo que cuidarme más que otras personas, pero confío en el Señor. Dios ha sido mi ayuda, mi apoyo en los pasados tiempos y lo está siendo ahora. Y eso es una bendición, mis amados hermanos. Pero mucha gente, desgraciadamente, no piensa así. Porque es verdad que cuando los fundamentos se destruyen, si el justo poca cosa puede hacer, sino ir al texto de Hebreos, aferrarnos a lo que es inconmovible, como vamos a ir viendo, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen ninguna esperanza? Los fundamentos amenazan ruina, hermanos. Amenazan una ruina o una pandemia económica, laboral, educativa, social, moral. Todo ese tejido que se iba construyendo desde el 2011, 2012, donde ya íbamos saliendo, se nos viene abajo y nos preguntamos qué podemos hacer. ¿Huir? ¿Abandonar? ¿Escondernos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y de qué sostenernos? Pregunta nuestra sociedad. Preguntan los sociólogos, preguntan los psiquiatras, pregunta mucha gente que nos dice, bueno, hay que salir de esta manera, de aquella, tenemos que confiar, no sabemos, pero... Y hay tanta incertidumbre, hay tanta inseguridad ante todo esto que está pasando. Ni sabemos de dónde, ni sabemos cómo, no sabemos, no tenemos respuestas ante esta pandemia, no sabemos, no podemos proyectar ni a meses vista, ni siquiera a un año vista. Esperamos la vacuna, que sea un remedio que pueda ser eficaz y hasta que toda la población mundial, que no es local, seamos vacunados, estamos en esa incertidumbre. ¿Y qué hacemos ante eso, hermanos? Cuando los fundamentos y esas estructuras se vienen abajo, cuando el tejido social se va desintegrando y preguntamos hacia dónde vamos, Señor, ¿qué nos puede quedar? El versículo 4 nos da la clave. David se levanta, como siempre supo, como un valiente, como un guerrero, como un rey que confiaba en Dios. El Señor está en su santo templo.
El Señor tiene en el cielo su trono y sus ojos observan y examinan a los hijos de los hombres y prueba al justo. A veces creemos que las pruebas vienen de fuera, que vienen por causa del enemigo, por causa de los adversarios, por causa de los que nos quieren mal, por causa de aquellos que atentan contra nosotros. Quizá pensamos que muchas veces vienen de nosotros mismos y nos condenamos demasiado, y no es así. A veces sí es así, todo lo que he mencionado, pero la mayoría de las veces Dios permite pruebas, tiempos difíciles para probar al justo y para establecer fundamentos sólidos, inamovibles. Por eso nos habla de un templo, un trono, unos ojos que observan omniscientemente, una balanza, todo en un reino inconmovible donde Dios ha sido, es y será siempre fiel. En medio de toda esta situación, Dios inconmovible, inamovible, habla a sus hijos. Frente a esta pandemia, esta contaminación en la cual estamos sumidos antes de ella, estaba todo contaminado, no podíamos ni respirar. Esta crisis sanitaria, esta desescalada y estos términos que estamos ahora aprendiendo, confinamiento, desescalada y otras palabras que serán añadidas seguramente al diccionario, porque hay palabras y términos, y esta etapa se acuñará en la historia como una etapa que no hemos vivido desde hace algunos 300 años y otros más de 100 años. Y no hemos vivido, desde luego, nuestra generación. Derrumbe económico y social, crisis, desempleo. Se dice de 5 o 6 millones de parados. ¿Sabéis lo que es eso en una nación como la nuestra? Esto es tremendo, amados hermanos. Una crisis social donde vemos violencia, vemos mucha tensión acumulada durante estos 2 meses de confinamiento, que cuando la gente sale a la calle está tensa, está violenta en sus formas, en su manera de hablar, en sus miradas. Confrontación nueva entre personas, entre barrios, entre ciudades, ideológicas y de toda índole, queridos hermanos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Sí sabemos que en medio de esa situación, como decía, Dios está en su santo templo desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Sigue gobernando desde su trono. Nos habla no solamente de eternidad, sino de dominio. Y nos habla de que sus ojos están atentos en medio de esta crisis. Conoce los entresijos, conoce esta nueva situación del hambre, de colas de personas que van a pedir ayuda y que algunos confiesan que tienen vergüenza de ir a pedir porque nunca antes habían tenido que pedir una ayuda. Una presencia permanente, queridos hermanos, ante una humanidad a la cual Dios ama entrañablemente y de la cual tiene misericordia. Permite que sus hijos sean probados. Ama la justicia y aprueba la rectitud. Eso sí, habla aquí que el malo, el que ama la violencia, los repudia su alma, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa, en ese lenguaje poético que habla el texto bíblico en los Salmos. Pero lo que está diciendo es que Él, por causa de la necedad del hombre, no puede hacer otra cosa. No puede hacer y obligar a la persona. La persona tiene que decidir aferrarse fuertemente y querer vivir en ese reino inamovible donde reina la justicia y la rectitud. El íntegro caminará con él siempre. Nos dice con mucha claridad, queridos hermanos, el texto de Hebreos en el capítulo 5, 25 en adelante, como hemos dicho antes, del capítulo 12, versículos 25 en adelante, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Quiere decir que todo esto en lo cual nosotros hemos puesto esperanza, hemos puesto nuestra vida, hemos invertido, todo esto no permanece, es movible, todo esto se remueve y viene cualquier viento contrario y se viene todo abajo, para que queden las inconmovibles. Así que nosotros hemos recibido un reino inconmovible, eterno, sólido, con un buen fundamento. Y ahí, aunque vengan pruebas, circunstancias difíciles, podemos permanecer seguros, hermanos.
todo lo que teníamos como recursos adquiridos, como bienestar social permanente, para siempre, economías bollantes, entre muchas otras cosas que creíamos que sería para mucho tiempo y que nos parecían inamovibles, caen, se derrumban, porque son medios, son estructuras sociales, económicas, políticas, inestables, porque dependen de este gobierno, de aquella nación, de hombres con un corazón corrompido, como el mío, como el tuyo, como el de todos, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros. Cosas hechas y que el hombre mismo las deshace. Remoción es alterar, agitar, dar vueltas a una cosa que nosotros creíamos que esto permanecería aquí y no caería jamás, para que queden las inconmovibles. Su reino, en el cual vivimos los hijos de Dios, sus principios eternos, su palabra, su gobierno de orden. Por eso, mis amados hermanos, la pregunta que debemos de hacernos en esta tarde es: ¿cuál es nuestra situación? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo te está afectando esta crisis sanitaria, económica, laboral, familiar? ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo te está afectando a ti, amigo, que me estás viendo, que estás escuchando? ¿Cómo, de qué manera, en qué área está afectando tu vida? ¿Qué pérdidas de cosas movibles, temporales, efímeras estás sufriendo? Lo importante es saber que aunque Dios permita que seamos probados, mis amados hermanos, nuestro fundamento, Jesucristo, es inamovible e indestructible. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Permaneciendo en Él, podremos no solo resistir, sino perseverar y permanecer seguros, porque el reino al que pertenecemos, hermanos, no el que nos ha prometido el Señor allá cuando estemos con Él, el reino que está aquí entre nosotros, que se ha acercado, como dijo Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y creed al Evangelio. Eso dijo Jesús. Por lo tanto, ese reino está entre nosotros. Vivimos en ese reino. Hemos sido rescatados y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vivimos en ese reino. Por lo tanto, vivimos y nos sostenemos sobre lo que es inconmovible, lo que es sólido. Si se destruyen los fundamentos, ¿dónde queda el justo? Pues en el Dios poderoso y eterno, que es nuestro fundamento. Los que no se conviertan al Señor en esta crisis, en esta pandemia, en esta situación económica, sanitaria, social, laboral, política, sufrirán las consecuencias de su necedad. Es lo que viene a decir el versículo 5 y 6 del Salmo, que lo usa en esos términos, vuelvo a decir, muy poéticos. Nos pueden parecer muy fuertes, alarmantes, pero que nos habla de esa consecuencia de la necedad del hombre que no se convierte al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, permanezcamos firmes en la roca inamovible, en el reino indestructible, en ese reino eterno, incorruptible e indestructible, que es Jesús de Nazaret, agradándole con temor y reverencia, sirviéndole con gratitud, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, no para destruir, consumidor porque nos consume, nos ama, nos anhela, y en Él queremos nosotros vivir, en Él queremos movernos, en Él debemos de permanecer siempre. Por eso no huimos como las aves cuando vienen las situaciones difíciles, no nos escondemos. Y si se destruyen, tambalean los cimientos de nuestra sociedad, tenemos un reino inconmovible al cual Dios quiere que tú pertenezcas, conociendo a Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fuego consumidor, porque tú eres Rey, y eres Rey de un reino eterno. Tu cetro es de justicia. Señor, en ti podemos estar seguros. Señor, gracias porque aunque tú nos pruebas,
Señor, es verdad que salimos como el oro, porque tú también cuando nos pruebas quieres apartar la escoria que todavía se almacena en nuestro corazón, para pulirnos y para afinarnos como la plata y como el oro, como los metales preciosos que pasan por esa prueba dura, por ese fuego, para que podamos salir resplandecientes para tu gloria. Señor, te amamos y te bendecimos. Padre, oro por las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que tú te manifiestes a ellas y para que en medio de esa situación de vulnerabilidad, de inestabilidad, en el cual viven nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, nuestro país, Señor, volvamos nuestro corazón a ti, nuestra mirada a ti y podamos aferrarnos a ese Rey inconmovible, ese Dios eterno, Dios fuerte que quiere sostenernos en sus brazos siempre, donde podemos permanecer seguros a pesar de que las circunstancias sean difíciles. No temáis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu protección y gracias por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Él os siga bendiciendo. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Si estás cansado de la vida, persiguiendo sueños que no son, recoge todas tus tristezas y a los pies de Cristo llévalos a Cristo, ansiedad.
estás cansado y cargado, lleno de odio y rebelión, sentido tu vida ya no tiene, y tú no sabes dónde vas. Llévalos a Cristo, ansiedad y desengaños, llévalos a Cristo, y te devolverá paz y amor. Llévalos a Cristo.